Mi familia. Entre falsedades, sueños y verdaderas alegrías. Mi madre es una falsa heredera malcriada y sin estudios. Mi padre es un falso joven maestro sin cerebro y holgazán. Tienen talento, pero saben cómo montar un espectáculo. Cuando saqué las mejores notas en los exámenes, mis padres se jactaron de que casi había sido la mejor de toda la ciudad. Entré por los pelos en un instituto importante, y ellos se burlaron. ¿Qué es un instituto importante de una ciudad menor? Mi hija irá a la Universidad de Tsinghua o a la Universidad de Pekín algún día. Más tarde, me admitieron en Tsinghua. Mis padres se quedaron estupefactos. Solo estábamos alardeando. Nunca imaginamos que realmente lo lograrías. Mis padres fueron enemigos acérrimos. Uno despreciaba al otro por ser una flor delicada, difícil de complacer. El otro detestaba el temperamento de niño mimado del otro, presuntuoso y arrogante. Ninguno de los dos podía soportar ver al otro. Más tarde, se descubrió que mi madre, Lucía, antiguo Lumingsu, era una falsa heredera. Huyó de la casa de Lucía de la noche a la mañana. Mi padre, Carlos, antiguo Chuliuwang, salió con su Ferrari en plena noche para humillarla. Lucía, he oído que has abandonado la casa de Lucía sin llevarte ni una sola prenda. No dormirás bajo un puente esta noche, ¿verdad? La verdadera naturaleza de mi madre quedó al descubierta. Fue totalmente humillante. Carlos, ¿prefieres morir antes que hablar? Fuera, no puedo soportar verte. Mi padre sacó una tarjeta bancaria y la agitó delante de ella. ¿Quieres que me vaya? Entonces probablemente tampoco necesitarás esta tarjeta. Es para un hotel de 5 estrellas. Te has cansado de tanto lujo, ¿verdad, jovencita? Probablemente encontrarías un puente con corrientes de aire mucho más atractivo. Al saber que la tarjeta tenía 200.000 yuanes para aliviar su difícil situación, mi madre cambió de opinión al instante. Carlos, eres realmente un alma decente. Te había malinterpretado antes. La clave es saber cuándo ceder. Mi padre dejó la tarjeta bancaria delante de mi madre y declaró con descarada confianza: coge mi dinero. A partir de ahora, soy tu antepasado. Mi palabra es ley. Si te digo que vayas al este, no te atreverás a ir al oeste. Una semana más tarde, mi padre, con aspecto tan abatido como una berenjena helada, se acercó a mi madre. ¿Podría Lucía acogerme durante unos días? Resultó que mi madre era una falsa heredera, y mi padre tampoco era un verdadero joven maestro. Había sido adoptado por mis abuelos. Después de descubrir la verdad, mi padre no pudo soportarlo y huyó de la familia Chu. Mi madre llamó a esto el giro de la rueda de la fortuna. Carlos, los dos somos falsos. Nadie de los dos tiene derecho a burlarse del otro. Mi madre acogió a mi padre. De ser un joven maestro y una joven señorita mimados, que nunca movían un dedo ni parpadeaban al gastar dinero, se convirtieron en tacaños y empezaron a ahorrar y a escatimar, demostrando el trabajo de mi madre. En cuanto al resultado, mi padre le dio un mordisco y lo escupió. La comida de los cerdos sabe mejor que esto. Mi madre se enfureció y le puso la espátula en las manos. No hables en grande cuando no eres tú quien hace el trabajo. Si eres tan listo, hazlo tú mismo. Pero mi padre era un holgazán mimado que nunca había movido un dedo en su vida. Nunca había puesto un pie en una cocina, y mucho menos cocinado. Con un gesto grandilocuente, sacó su teléfono y pidió una lujosa comida para llevar. ¿Para qué molestarse en cocinar? Simplemente come comida de un hotel de 5 estrellas. Pero su tarjeta estaba estrictamente restringida por mí. La factura de la comida para llevar era toda su fortuna gastada de una sola vez. Ahora estaba tan plano como una tortita. Mientras comía, mi padre no dejaba de murmurar sobre lo crueles que eran mis abuelos por no dejarle ningún plan B. Todo mientras se zampaba la valiosa comida hasta la última migaja. No quedó ni una sola hoja de verdura. Mi madre estaba completamente atónita. Carlos, antes te negabas a comer cualquier cosa que viniera del cielo o del mar, pero hoy has cambiado de opinión. No solo no has desperdiciado ni un solo grano, sino que incluso ese cilantro que tanto detestas lo has devorado por completo. Mi padre masticaba con determinación. Conclusión: esta pequeña ramita de cilantro debe de costar docenas. Si no me la como, estaré perdiendo dinero. Es lo más frugal y ahorrador que ha sido en toda su vida. Es una pena que Yan Nan no lo haya visto. A mi madre le pareció lógico este razonamiento y, rápidamente transfirió los dientes de ajo que había seleccionado al cuenco de mi padre. Entonces comámoslo juntos. Eso sumará casi 100 yuanes. Los padres adoptivos de mi padre habían venido a buscarlos. Mi madre, siempre tan delicada, casi llora al ver a sus padres. Pero al ver a mi tía biológica, Luna, antiguo Lufenyue, la verdadera heredera, se tragó inmediatamente las lágrimas. Terca como una mula, replicó: ¿qué sentido tiene volver? No soy la hija biológica de la familia Xia. Nadie debería intentar convencerme. A partir de ahora viviré aquí. No voy a ir a ningún sitio.
Mi padre se puso de su parte. No podemos volver. El abuelo y la abuela, maternos y paternos, regresaron con las manos vacías. Después de que se marcharan, mi madre se aferró al brazo de mi padre y lloró desconsoladamente. Carlos, a partir de ahora, no tengo padre ni madre, no tengo hogar. En un momento de imprudencia, mi padre soltó. ¿Qué importa que no tengas hogar? En el peor de los casos, yo te daré uno. En cuanto esas palabras salieron de su boca, se arrepintió. Suponía que mi madre lo menospreciaría, al fin y al cabo. Él no tenía estatus ni dinero. Para su sorpresa, ella aceptó, en su momento más pobre. Se casó con mi padre indigente y pronto le dio hijos. Mis padres eran unos ignorantes sin educación, buenos solo para comer, beber y divertirse. Sus propios padres también eran objeto de chismes y críticas. Así que juraron criar a una hija completamente diferente a ellos. Mi madre apretó los puños y declaró: ¿Crees que Carlos y yo somos unos inútiles? Inútiles. Pues bien, convertiré a mi preciosa hija, Sofía, antiguo Chu Yongxi, yo, en una genio y les dejaré ciegos a esos perros de ojos de titanio. Mi padre, compartiendo esta visión heroica, exclamó: Exacto, aunque yo, Carlos, pueda tener carencias, mi hija sin duda sobresaldrá. Tiemblen, mortales insensatos, dos almas delirantes, perfectamente emparejadas. El día que aprendí a caminar, se abrazaron y lloraron de alegría. Mirad a nuestra hija, extraordinaria desde su nacimiento, caminando con solo 11 meses. Si ella no es un genio, ¿quién lo es? A los 3 años, mamá me recitaba poesía al oído todos los días. Al escucharla tan a menudo, la memoricé. Cuando papá lo oyó, sonrió, abrazándome y besándome una y otra vez. Nuestra hija tiene memoria fotográfica, Lucía. Solo se lo recitaste una vez y ella ya era capaz de recitarlo. Es un genio, nuestra hija es realmente un genio. Bajo la adulación irracional de esta pareja poco fiable, llegué a creer que era un genio único, incluso a una edad tan temprana. Caminaba con facilidad, pero cuando empecé el jardín de infancia, descubrí que estaba rodeada de genios como yo. Solo entonces me di cuenta de que me habían engañado. Este golpe fue devastador. Después de todo, me habían alimentado con tantos halagos que no podía aceptar ser una persona normal. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo podía una persona normal convertirse en un genio? Mi pequeño cerebro trabajó horas extras y se le ocurrió una idea brillante: fingir parecer más inteligente que los demás niños. Hice que mamá y papá me enseñaran a contar desde muy temprano. Pinyin, sumas, restas y tablas de multiplicar. Mis exigencias los agotaban por completo. Al fin y al cabo, ambos eran malos estudiantes. Mi padre intentó razonar conmigo. Contar, las tablas de sumar, restar y multiplicar son manejables. Pero ese pinyin, ni siquiera recuerdo cómo se pronuncia. ¿Por qué no lo saltamos? Estaba tan furiosa que les pellizqué las orejas. ¿Queréis que siga siendo un genio? Si es así, daos prisa y aprendedlo vosotros mismos. Una vez que lo dominéis, venid a enseñármelo. Mamá se agarró las orejas y se puso a llorar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué jaleo! Esto está poniendo el mundo patas arriba. No te estamos obligando a estudiar. Solo déjanos en paz. El tutor está obligando a aprender ese maldito pinyin. ¡Ay, Dios mío! No lo diré. No lo diré, ahora me pondré a estudiar. No, los dos parecían completamente desdichados. Sacaron un montón de videos tutoriales y fingieron estudiar delante de mí. Apenas media hora después, sus párpados comenzaron a cerrarse hasta que cayeron en un sueño profundo. Al darme cuenta de que mis padres eran inútiles, tuve que aprender por mi cuenta usando el ordenador. Por suerte, el tutor online explicaba las cosas con claridad. Después de unos días de prueba y error, por fin lo conseguí. Mis padres se sintieron tan avergonzados, que compraron un montón de golosinas de KFC para recompensarme. Jeje, eres un genio, tan joven y ya aprendiendo por tu cuenta con el ordenador. Mamá y papá me colmaron de halagos sin fin. Yo solo resoplé. ¿Qué esperabas de unos padres tan inútiles? No iba a ser la tonta de la guardería. Mamá me hizo girar encantada. Mi hija, Sofía, ¿cómo podría ser tonta? Mira qué brillo de inteligencia. Igual que yo cuando era pequeña. Si le dices que está gordita, hincha las mejillas. Ahora se está jactando. Soy muy buena dando a luz. Tener solo una no es demasiado poco. Si tuviera una serie de genios, mi nombre, Lucía, resonaría en todo el mundo. Antes de que pudiera terminar de jactarse, mi padre le tapó rápidamente la boca y le susurró: Lucía, para. Ya nos cuesta mucho criar a una sola. ¿Cómo íbamos a criar a toda una serie? ¿Acaso puedes permitírtelo? Antes de que mi madre pudiera responder, él continuó: de todos modos, yo no podría permitírmelo. Mi madre miró a mi padre con decepción. ¿Cómo podía alguien ser tan cobarde antes incluso de concebir? No voy a tener hijos. Ni siquiera puedo presumir de ello. Al momento siguiente,
Le pellizcó la oreja a mi padre. Carlos, ya que sabes que no puedes mantener a los hijos, ¿por qué no vas a ganar algo de dinero? Esos 200,000 ya se han gastado hace tiempo. Está bien, está bien, está bien, respondió mi padre. Entonces iré a ganarlo. Mi padre solía dedicarse a comer, beber y divertirse. El concepto mismo de ganar dinero nunca se le pasó por la cabeza. Ahora que tiene una esposa e hijos que mantener, es lo suficientemente descarado como para buscar a sus viejos compinches. En su día, mi padre era el hijo mayor de la familia Chu. Los que podían ser sus compinches procedían, naturalmente, de familias de cierta posición. Pero después de varios años separados, las cosas habían cambiado hasta quedar irreconocibles. A eso se sumaba el hecho de que mi padre no era hijo biológico de la familia Chu, y el hecho de tener un hijo se había convertido en algo de dominio público en el círculo. Naturalmente, su búsqueda no dio ningún resultado, probablemente por miedo a enfrentarse a mi madre. No subió las escaleras cuando regresó, mamá me llevó abajo. Cuando lo encontramos, estaba sentado en el pabellón del jardín, matando mosquitos mientras bebía cerveza. Carlos, realmente has llegado lejos. No vuelves a casa hasta altas horas de la noche. Bebes a mis espaldas y a las de mi hija. Sorprendido, inmediatamente escondió la botella de cerveza detrás de él y protestó vehementemente. Beber cerveza no es emborracharse. Lucía, no te atrevas a difamar mi reputación delante de Sophie. Me precipité detrás de él y conté las botellas antes de volverme, para informar a mi madre. Se ha bebido 3 botellas y quedan 2 sin tocar. Mi padre, con expresión aduladora, le puso una botella en la mano a mi madre. Toma, toma, te hemos estado esperando. Aclaré la garganta ruidosamente. ¿Solo mamá puede beber? ¿Y yo qué, mi pequeña? ¿Qué haces bebiendo cerveza? Si eres un niño, tu madre me azotaría. Espera, iré a comprarte unas bajá. Compró toda una fila de bebidas bajá, además de algunos aperitivos para acompañar la cerveza. Los 3 nos sentamos en el pabellón, comiendo alitas de pato y bebiendo cerveza con bastante satisfacción. Después de terminar hasta la última gota de la botella, mi madre sacó lentamente una tarjeta bancaria y la dejó caer delante de mi padre. Lucía, ¿qué es esto? Le dediqué una dulce sonrisa. Mamá ha ganado dinero hoy. ¿Qué, Lucía? ¿Has ganado dinero? Mi madre estaba deseando presumir, pero mi padre había estado fuera todo el día y aún no había vuelto. Ahora estaba prácticamente flotando en el aire. La madre de Sofía, la esposa del gran jefe, su atuendo era un completo desastre. ¿Quién no diría que era horrible? No pude resistirme y le hice algunos comentarios sarcásticos. Lo siguiente que supe es que me había arrastrado a ir de compras con ella. Le probé varios conjuntos e incluso le maquillé yo misma. Cuando su marido vino a recogerla, casi se le salen los ojos de las órbitas. Mi padre parecía completamente desconcertado. ¿Así es como se gana dinero? Bueno, tú no lo entenderías. Lo llaman ser compradora profesional. La ropa de mis 3 vestidores no se compró por nada, aunque no es exactamente un trabajo propiamente dicho. A mi madre le gusta bastante. Después de 5 años, puede volver a comprar sin gastar su propio dinero. Mamá necesita un trabajo. Después del colegio, papá me recoge con salchichas a la parrilla. Fuera de las puertas del colegio, hay sobre todo abuelos y madres. Papá, este joven, destaca como un pulgar dolorido, pero en lugar de elogios, recibe miradas de reprobación de todos los tíos y tías. Te dije que los hombres no pueden dejar de trabajar. Mira a la madre de Sofía, al final no pudo aguantarlo más y se escapó. No, pobre Sofía, perder a su madre a una edad tan temprana. De repente, papá sintió que las salchichas que tenía en la mano habían perdido su sabor. Se dirigió hacia la multitud con el rostro sombrío. ¿Quién dice que mi mujer se ha escapado? Nuestra relación es sólida como una roca. Ella nunca me dejaría en esta vida. Pero a pesar de sus palabras, nadie le creyó. Todavía poniendo buena cara. ¿Cómo no iba a huir? Últimamente no le hemos visto recoger al niño. Mi padre, un joven rodeado de un grupo de tías, completamente aislado. Por supuesto, no iba a dejar que le intimidaran. Grité. Mi madre no ha huido. Solo ha ido a trabajar. ¡Qué tontería! ¿Hacer que una mujer vaya a trabajar? Tú, un hombre de verdad, quedándote en casa para cuidar al niño, eso te convertiría en un gorrón. La mujer que hablaba parecía completamente consternada. La madre de Sofía es guapa y tiene un temperamento encantador, pero su criterio para juzgar a las personas es desesperante. ¿En qué se diferencia eso de crear una brecha entre mis padres? Solo mi padre podía tolerarlo. Va, el juicio de mi esposa es acertado. De lo contrario, ¿cómo podría haberme elegido? ¿Cómo podría haber dado a luz a una hija tan inteligente y adorable? Solo está celoso. Celoso de lo unidos que estamos mi esposa y yo. Con eso, me cogió en brazos y nos alejó del alboroto. De camino a casa, me susurró al oído. Parece que no puedo quedarme de brazos cruzados y aceptar esto. De lo contrario,
aunque mi vínculo con tu madre sea tan fuerte como el oro, estas ancianas seguirán intentando socavarme. Una vez que mi padre percibió la amenaza, se volvió mucho más ocupado, pero yo tampoco podía prestarle mucha atención, porque había un niño pequeño en la guardería, que balbuceaba en un idioma que yo no entendía. Después de preguntarle a la profesora, descubrí que estaba hablando inglés. Cuando mamá llegó a casa del trabajo, le pregunté cómo se aprende inglés. Ella dio un respingo asustada. Sophie, ¿por qué me preguntas eso? Porque ya no soy el más inteligente ni el mejor niño de la guardería. Hay un niño pequeño que no para de hablar inglés y yo no lo entiendo. No importa si no lo entiendo, ¿verdad? Pero la profesora lo elogió por ser inteligente. A mí no me elogió, a pesar de mi corta edad. Soy muy competitivo. Mi madre era mala estudiante, aunque aprobó la universidad por los pelos. Solo superó el examen SET 4 después de 6 intentos, apenas superando la nota mínima. ¿Contar con ella para que me enseñe inglés? Ni hablar. Ahora que estamos mejor económicamente, no aprenderemos con el ordenador. Mamá te apuntará a una clase, dijo mi madre, aunque a ella misma le parecía casi increíble. Cuando yo era pequeña, tus abuelos me obligaron a aprender piano y pintura. Me sentía completamente miserable. Sin embargo, aquí estás tú, tan joven, tomando clases de inglés por tu propia voluntad. Si no te parecieras tanto a mí, sospecharía que han matriculado al niño equivocado. Así que mi madre, aún dudando de sí misma, me apuntó a una clase de inglés que en realidad consistía en que la profesora jugaba con nosotros para exponernos al idioma. Después de una sesión, pensó que lo odiaría, sobre todo al ver a algunos de los otros niños haciendo berrinches en la puerta y negándose a entrar. Pero yo le dije con orgullo. La nueva profesora elogió mi memoria. En ese momento, mi madre supo que era inútil. Frunció los labios. ¿Por qué tu profesora tuvo que elogiar precisamente eso? Harías cualquier cosa por un solo cumplido de la profesora. ¿Cómo es posible que las clases te parezcan aburridas? Le sonreí. Mamá, tú sí que me entiendes. Aunque mis padres son un poco fiables, nuestro entendimiento es insuperable. La abuela enfermó gravemente. Como era su favorita, mi tía biológica, Luna, pronto buscó a mi madre. Era una persona completamente diferente a mi madre. Su vestimenta era impecable y desprendía un aire de sofisticación, a diferencia de mi madre, que o bien llevaba vestidos con volantes o bien conjuntos de varias capas. En público, la gente la confundía con una estudiante universitaria. Mamá está enferma. El médico dice que no pinta bien. Cuando vio a la tía por primera vez, a mamá se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Parecía dispuesta a pelear, pero en cuanto la tía mencionó a la abuela, la rebeldía de mamá se desmoronó. Tartamudeando, balbuceó. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿No gozaba de buena salud? Se cuidaba tanto. No lo olvides, la interrumpió la tía. Tiene casi 60 años, pero en privado. Ha pensado en ti a menudo. ¿Vas a guardarle rencor para siempre? ¿Ni siquiera estás dispuesta a verla una última vez antes de que fallezca? Mi madre se quedó en silencio. Mi tía se levantó de su asiento. He dicho todo lo que podía decir. Si vas a verla, es tu decisión. Luego se marchó de mi casa con elegancia. Mi madre, normalmente tan despreocupada, se sentó en el sofá ese día, perdida en sus pensamientos. No me oyó llamarla varias veces. Mamá, ¿estás pensando también en tu propia madre? Levantó la vista, desconcertada. Le cogí la mano y la animé. Mamá, vamos a ver a la abuela. Yo, no me atrevo. Se echó atrás varias veces, sin mostrar su habitual ferocidad cuando se enfrentaba a papá. Pero, en el fondo, seguía queriendo a la abuela. Incluso se le ocurrió una idea tonta, agarrándome la mano y riéndose. ¿Qué tal esto? Ve a ver a tu abuela por mamá. Vale, sí. Tu abuela adora a los niños como tú. Ve tú a verla. En resumen, es como si yo fuera. Al fin y al cabo, somos madre e hija. La retorcida lógica de mi madre era infinita. Como solo era una niña de primaria, nunca había dicho que parecía completamente desconcertada. Papá y yo la llevamos allí como si fuera un pato. Ambos tenían la conciencia culpable y les daba demasiado miedo enfrentarse a sus propios mayores. Esperaban que yo, una niña de primaria, hiciera los honores. La habitación del hospital de la abuela estaba llena de visitantes, demasiado animada. No nos atrevimos a entrar cuando estaba abarrotada. Solo podíamos acechar en un rincón, esperando el momento adecuado. Solo después de que el último grupo de visitantes se hubiera marchado, mamá y papá me llevaron allí. La puerta de la sala estaba abierta, como si nos estuvieran esperando deliberadamente. Mamá y papá no se atrevieron a hacer ruido. Me dieron un codazo con la barbilla y susurraron. J.E., el resto depende de ti. Antes de que las palabras salieran completamente de sus bocas. Dentro, de repente se oyó una voz débil y apagada. Lucía, ¿cuánto tiempo piensas esconderte ahí? Mi madre se quedó rígida al instante.
sin saber dónde poner las manos. Yo estaba llena de curiosidad por esta abuela a la que nunca había conocido, tirando de la mano de mi madre hacia la habitación. Mamá, entra tú también. La abuela te ha llamado. Mamá dijo que la abuela era muy severa. Cuando era pequeña y suspendía los exámenes, la abuela la pegaba con un plumero. Le pregunté deliberadamente. Dices que he heredado tu inteligencia. ¿Cómo es posible que suspendieras un examen? Tras una larga pausa, mamá finalmente respondió. A veces la gente comete errores. Los caballos tropiezan. ¿Lo entiendes? Aquella vez, simplemente no lo hice bien. ¿Quién iba a saber que tu abuela me pegaría sin avisar? Ahora era lo mismo. Cuando mamá vio a la abuela, se acobardó detrás de mí como un ratón frente a un gato, escondiéndose detrás de mí. Cualquiera que nos viera pensaría que yo era mamá, cuando en realidad es su hija. Cogí la mano de mamá y di un paso adelante, hablando con mi voz de bebé. Abuela, hola, me llamo Sofía, tengo 6 años. He oído que estás enferma, así que he traído a mamá a verte. Después de decir esto, tiré con fuerza de la mano de mamá. Solo entonces levantó su cabeza con forma de Z y, con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito, dijo, mamá. La abuela se incorporó y me miró fijamente a la cara. Te pareces mucho a tu madre, comentó, pero tu temperamento parece bastante diferente. Sin dudarlo un instante, mamá replicó, ¿quién dice eso? La personalidad de Sophie es idéntica a la mía. Al encontrarse con la mirada de la abuela, se desinfló al instante y se tragó sus palabras. La abuela me revolvió el pelo mientras le daba instrucciones a mamá. Carlos, por el amor de Dios, después de tantos años de matrimonio, ¿cuánto tiempo piensas seguir fingiendo estar muerta? Salí corriendo y arrastré a papá, que se había retirado a un rincón, de vuelta al interior. Fuera, se había mostrado bastante tímido, pero una vez en la sala, frente a la abuela, perdió su timidez y parecía más sereno que mamá. Charló con la abuela sobre asuntos familiares y le preguntó por su salud. La abuela miró a papá con significado. Sin duda tienes facilidad de palabra, comentó. No me extraña que lograste convencer a Lucía para que se casara contigo. Mamá intervino para defender a papá. Me casé con él por voluntad propia. La abuela frunció el ceño. En su rostro enfermizo se reflejó un atisbo de descontento. ¿Y aún tienes el descaro de decir eso? Preferiste casarte con Carlos, que no tenía un centavo, antes que aceptar al pretendiente que te encontré. Si te hubieras casado con asterisco Ricardo, antiguo Rensan, ahora no estarías viviendo esta vida miserable. Mamá replicó enfadada. ¿Qué tenía de especial Ricardo? Solo había estudiado unos años más y se creía muy importante. Me rechazó por mi bajo nivel educativo. Pensó que le avergonzaría en público. Bah, debería avergonzarse de su feo rostro, que daña la vista. La expresión de la abuela se ensombreció al instante. Parecía inminente una pelea en toda regla. Papá se apresuró a calmar los ánimos, empujando a mamá detrás de él. Ya basta, Lucía, harías bien en callarte. Se volvió hacia la abuela con una sonrisa forzada. Se dio una palmada en el pecho enfáticamente y declaró solemnemente. Mamá, puede que no esté a la altura de Ricardo, pero trataré bien a Lucía. Yo, Carlos, cuidaré de vosotras dos durante el resto de mi vida. Podéis confiar en mí. Mi madre asomó la cabeza por detrás de él. Carlos es 10 veces más guapo que Ricardo. Si me hubiera casado con Ricardo, me estremezco al pensar en lo mucho que me habría frenado, o en lo horribles que serían nuestros hijos, para ser despreciado por mamá hasta tal punto. Ricardo debe de ser realmente monstruoso. Menos mal que no es mi padre, aunque mi prioridad son las notas. Aún así no querría ser feo. En cuanto a la abuela, ella y mamá no pudieron intercambiar ni media palabra, señalando hacia la puerta. No quiero pelearme contigo. Vuelve a casa. Mamá y papá me cogieron de la mano y estaban a punto de salir de puntillas cuando la voz de la abuela resonó. Os digo que os vayáis los dos. Sophie se queda y charla con la abuela. Mamá y papá intercambiaron una mirada y se entendieron perfectamente. No se atrevieron a desobedecer las palabras de la abuela. Después de mirarme con ánimo, no pudieron esperar para salir rápidamente. La abuela estaba enfadada con mamá, pero no conmigo. Después de todo, era culpa de los adultos. ¿Cómo podían desquitarse con una niña? Especialmente cuando descubrió que era una pequeña genio. Me quería aún más. 2 fracasados académicos habían tenido una hija estudiosa. Debes de ser una mutación genética, dijo. Cuando mamá y papá vinieron a recogerme esa tarde, me encontraron con una tarjeta bancaria en la mano. Confesé con sinceridad que la abuela me la había dado y que había dicho que era un regalo de bienvenida. Cuando me negué, se enfadó. Mamá tragó saliva al ver la tarjeta. Calculé que tenía al menos 1 millón, probablemente más. Quizás 5 millones, o incluso 10 millones. Papá no se lo creía. Estás bromeando, ¿verdad, Lucía? Sophie todavía es solo una niña. Aunque tu madre la adore,
No es posible que le haya dado 10 millones como regalo de bienvenida. Asentí con la cabeza. Papá tenía razón. Mamá vio que yo estaba de acuerdo con papá y se le hinchó la cara de furia. ¿Qué sabéis vosotros, Sophie? Tu abuela adora sobre todo a los estudiantes inteligentes. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, para animarme a estudiar, me prometió 100.000 por subir 10 puestos en la clasificación, 1 millón por ser la primera de la clase y 5 millones por ser la primera de toda la escuela. Papá aspiró aire bruscamente. ¿Es eso cierto? ¿Tu madre era tan extravagante? ¿Cuánto mejoraste realmente? Mamá bajó la cabeza con culpa. Tras una larga pausa, murmuró: tenía dolores de estómago durante ese examen. Solo escribí durante media hora en inglés. Quedé última. Entonces me pegó con un plumero. Papá y yo nos estremecimos. Eso no es nada comparado con lo despiadada que es ahora. La enfermedad que padece no es terminal, pero está prácticamente semijubilada. Conozco bien a la gente de su edad. Lo único que quiere son nietos. Mírala. La forma en que mira a Sophie es como el fuego. ¿Y luego qué?, preguntó papá, rascándose la cabeza, confundido. No hay nada gratis. Luna no quiere casarse ahora mismo. Está centrado en su carrera, así que ha puesto sus ojos en Sophie. No, si aceptamos este dinero, solo hay que esperar a que Sophie lo siga de vuelta a la familia Lu. Mamá extendió las manos, con una mirada de «tú decides» en su rostro. Aterrorizada, me aferré a mamá y papá. No me iré, no me separaré de mamá y papá. Papá me consoló. No habrá separación, no habrá separación. No importa cuánto dinero ofrezca tu abuela. No aceptaremos ni un centavo. Lo devolveré ahora mismo. Dicho esto, cogió su tarjeta bancaria y volvió personalmente a la sala del hospital. Cuando salió, tenía las manos vacías, pero la sonrisa de su rostro irradiaba el alivio de haber resuelto una profunda preocupación. Esa noche, mientras los tres estábamos tumbados en la cama charlando ociosamente, finalmente comprendí por qué mamá había insistido en marcharse de la casa de los Lu después de que la tía volviera a casa. No era porque la abuela la hubiera echado, ni porque la tía no la tolerara. Era porque ella misma no podía soportar la opresiva presión de la abuela. Dijo: de tal palo, tal astilla, un fénix engendra a otro fénix. Mi tía era claramente hija de sus abuelos, una estrella académica, disciplinada y ambiciosa. Así que cuando la abuela mencionó la alianza matrimonial con la familia Ren, ella tuvo una gran discusión con ella y se marchó enfadado. La abuela supuso que mi madre no duraría mucho allí. Después de todo, había crecido en la casa de los Lu, viviendo durante 20 años como una joven educada. Ya había decidido que mi madre volvería con el rabo entre las piernas. Mi madre miró a mi padre con expresión sombría. Si no fuera por ti, Carlos, dijo, probablemente habría vuelto a casa. Después de todo, yo no sabía cocinar ni hacer las tareas domésticas. Mi padre se encargó de todo eso. Pensé que había vuelto a estar en la cima. Mi padre escuchó pensativo la confesión de mi madre y de repente se dio cuenta de que él también se había equivocado. Mis padres no eran tan irrazonables. Pero mi hermano, que en realidad no existe, probablemente un error en el texto original, era demasiado inteligente y me hacía parecer una completa tonta. Solía consolarme pensando que era una mutación genética y que por eso era inteligente. Más tarde, descubrí que era el hijo biológico de mis padres y que yo era adoptada. Eso fue demasiado para mí, pero después de que la abuela enfermara, mi padre se dio cuenta de que el abuelo y la abuela ya no eran jóvenes. No podía seguir guardando rencor por esas cosas. Así que decidió llevarnos a mamá y a mí a casa para ver al abuelo y a la abuela. Los dos ancianos se emocionaron hasta las lágrimas y dijeron que habían preparado una habitación para mí, lo que hizo que mi padre soltara. Solo los traje para que los conocierais, pero no hay necesidad de que se queden. Sigo prefiriendo que seamos solo nosotros tres, viviendo juntos. El nudo con el abuelo y la abuela se desató, pero mamá y papá siguieron eligiendo vivir como siempre lo habíamos hecho. La carrera de mamá empezó a desviarse porque sentía que un comprador, que pasaba todo el día acompañando a los clientes de compras, era agotador para las piernas. Justo cuando llegó la ola de los medios sociales, ella empezó un blog de belleza y consiguió muchos seguidores. En cuanto a papá, siguió actuando de forma misteriosa a nuestras espaldas y, de hecho, logró algo grande. Se convirtió en piloto de carreras y ganó una carrera un año después, apareciendo en los titulares. Solo entonces mamá y yo nos enteramos. Esa noche, acorralamos a papá en la puerta principal y lo interrogamos sin descanso hasta que finalmente levantó las manos en señal de rendición. No tengo ni idea de si este camino dará resultado, así que no me atrevo a decirlo. Si no sale bien, seguiré siendo Carlos, el hombre entre bastidores. Pase lo que pase, saberlo y no informar es un delito añadido. Te castigaré entregando 6 meses de mesada. Mi padre se escabulló y transfirió todo su premio directamente a mamá.
Acepto el castigo de la organización, con la esperanza de que la organización sea indulgente dada mi voluntad de rectificar mi error. Era solo una pequeña competición local con un modesto premio en metálico. Después de todo, el blog de belleza de mamá está prosperando espléndidamente. Ganar dinero ya no es un reto para ella. Sin embargo, aceptó amablemente la bonificación de papá y me susurró: mamá te llevará de compras más tarde. La vida transcurría en medio del caos. El negocio de mamá y papá prosperaba cada vez más mientras yo pasaba de la escuela primaria a la secundaria. Fingir ser un genio era más fácil entonces, pero los conocimientos de la escuela secundaria se volvían cada vez más difíciles. Este supuesto genio comenzó a mostrar su verdadera cara en secundaria. De ser la primera de la clase, poco a poco fui cayendo hasta la mitad de la tabla. Mamá y papá seguían siendo los mismos aguafiestas. Cuando sacaba un 100, me elogiaban como si fuera un genio. ¿Cómo has conseguido sacar un 100? Nuestra niña es brillante, tiene un talento innegable. Cuando sacaba un 70, cambiaban de tono pero seguían elogiándome. Supuestamente, ese examen era excepcionalmente difícil. El pequeño Wang, nuestro vecino, solo sacó un 45. ¡Qué maravillosa es nuestra hija! Absolutamente brillante. Acababa de aceptar que era normalita, pero sus elogios me hicieron volver a flotar, apretando los dientes y armándome de valor. Trabajé diligentemente todo el trimestre y conseguí mejorar mis notas. Cuando salieron los resultados finales de los exámenes, mis padres se quedaron boquiabiertos. Carlos, ¿me he equivocado? El boletín de notas muestra que nuestra hija ha quedado primera en toda la escuela. ¿Estoy viendo cosas? Mi padre sonrió de oreja a oreja. No hay error. Lucía, nuestra hija realmente es la mejor de la escuela. Y eso que solo ha sido un trimestre. ¡Qué progreso tan impresionante! Los dos fingieron. Bajaron las escaleras y dieron un paseo tranquilo. Al día siguiente, cuando fui al colegio, todos los vecinos me miraban con asombro. Dios mío, esa chica, Sophie, antes no decía nada, pero esta vez casi ha sido la primera de toda la ciudad. Me volví para mirar a mamá y papá. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que no sabía que casi quedé primera en toda la ciudad? Mamá se movía nerviosa, evitando mi mirada y susurró: tu puntuación. Estaba solo a una docena de puntos del primer puesto de toda la ciudad. Así que casi quedaste primera en la ciudad. Una docena de puntos es, ¿solo un poco? Mi padre argumentó con convicción. Para mí, es prácticamente lo mismo. La noción de, prácticamente lo mismo, de esta pareja opera en una dimensión completamente diferente a la mía. Estaba exasperada y divertida a la vez. No vuelvas a presumir al azar la próxima vez, les advertí. De lo contrario, qué vergüenza si te pillan, sin que ellos lo supieran. Mis padres abrieron los ojos con vergüenza. Mi hija fue la primera de toda la escuela. ¡Qué vergüenza! Bueno, ¿y qué hay de los que sacaron menos que tú? Deben sentirse completamente inútiles. Mi madre se inclinó con una sonrisa pícara. ¿Conoces a la madre de esa compañera de clase? Era mi enemiga acérrima en aquella época. Entonces, utilizaba sus buenas notas para burlarse de mí constantemente. Bueno, ¿sabes qué? Las tornas han cambiado. Ahora es su hijo el que tiene problemas académicos. Desde que se enteró de que eres mi hija, ni siquiera se ha molestado en asistir a las reuniones de padres y profesores. Has hecho que tu madre se sienta muy orgullosa. Yo también podría estallar de orgullo. Me quedé sin palabras. Lo único que podía hacer era sumergirme en los estudios para evitar suspender más adelante. Me sentí fatal por haber presumido ante mis padres. Por desgracia, mi suerte se acabó durante el examen final de las pruebas de acceso a la secundaria. De repente me dio apendicitis. Ni siquiera había terminado la mitad del examen cuando me llevaron al hospital para operarme. Cuando desperté, mis padres estaban allí, con los ojos hinchados de llorar. Bah, jeje, por fin te has despertado. Nos has dado un susto de muerte. ¿Todavía te duele? Negué con la cabeza. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? ¿Ha terminado el examen? Mis padres fruncieron el ceño. ¿Qué hora es? ¿Todavía estás pensando en los exámenes? Lo único que tienes que hacer ahora es descansar bien. No pienses en nada más. Solo estoy un poco deprimido. Después de todo, me he matado a trabajar durante 2 años para conseguir esos resultados. Y entonces me derrumbé durante el más importante. ¿Quién no estaría desanimado? Mis padres no lo estaban. Dijeron que ya todo había terminado. Por muy brillantes que fueran los resultados, no podían compararse con la buena salud. Pero otros no lo veían así. Tomemos como ejemplo a la madre de mi compañera de clase, una de las enemigas acérrimas de mi madre. Después de que se publicaran los resultados de los exámenes, ella alardeó deliberadamente de las notas de su hijo para provocar a mi madre. Mi hijo ha entrado en el mejor instituto de la ciudad. He oído que tu hija tropezó en el examen final. Parece que esta vez no irá al mismo instituto que mi hijo. ¡Qué pena! Ya ves que las buenas notas diarias no significan nada. Lo que realmente importa es no rendir por debajo de lo normal el día del examen.
Mi madre suele ser muy irascible, pero ese día escuchó pacientemente las fanfarronadas de la otra mujer antes de, finalmente, en su momento, reenviarle mi boletín de notas. Exactamente, incluso con un tropiezo, consiguió entrar en el mejor instituto de la ciudad. Y eso que le faltaba una asignatura. De lo contrario, la mejor nota de la ciudad no habría sido para otra persona, habría sido para mi hija, con las capacidades de mi hija. La mejor escuela de la ciudad no es nada. Tsinghua y la Universidad de Pekín se pelearán por ella en el futuro. Antes de que mi madre pudiera terminar de presumir, esa mujer colgó enfadada. Mi madre sostenía mi boletín de notas con la cabeza bien alta. Tú, pequeño advenedizo, intentando presumir delante de mí, no te atrevas a olvidar si tu hijo tiene méritos para presumir. En comparación con mi hija, él no es más que un pedo en el viento. Mis padres me abrazaron para celebrarlo. Voy a organizar una gran fiesta. Invitaré a todos nuestros conocidos, para que vean lo brillante que es la hija que hemos criado. ¿Qué pensaban los otros padres? No sabría decirlo, pero los compañeros de clase que vinieron al banquete miraron a mis padres y me envidiaban por tener unos padres tan abiertos y encantadores. Después del instituto, verme enfrentándome sin descanso a los exámenes día tras día parecía recordarles su propia pesadilla con el gaokao. Ya no se atrevían a presumir ante los demás, pero para los vecinos acostumbrados a sus alardes, era difícil adaptarse a esos padres. Como mamá y papá ya no alardeaban, ellos mismos venían a preguntar. Hace mucho que no te oímos mencionar las notas de Sophie. ¿Qué notas has sacado esta vez? Mis padres negaban con la cabeza y se mantenían callados. Esta reacción, observada por los demás, desencadenaba todo tipo de interpretaciones. Entonces, algún espabilado tenía una revelación. Así que el instituto es realmente difícil. Incluso Sophie tiene dificultades para seguir el ritmo. Pero no te preocupes. Muchas chicas son así. Les va bien en la escuela primaria y secundaria, pero luego se quedan sin energía. El instituto les pasa factura. Si hubiera dicho que mi madre era mala estudiante, ella lo habría admitido abiertamente. Esa es la verdad. Pero si hubiera dicho que yo no era buena, ella habría dado un puñetazo en la mesa con furia. Cierra la boca. Gafe. ¿Quién dice que mi hija flaquea más adelante? Es 100 veces mejor que tu nieto. Sábelo todo, replicó el anciano. Mi nieto siempre fue un mal estudiante. ¿Ahora estás comparando a tu hija con él? ¿Te puedes imaginar cómo acabaron esos resultados? Mi madre estaba completamente enfadada. Inmediatamente llamó a mi padre, Carlos, y echó al anciano. Ya no se le permite entrar en nuestra casa. Era el viejo compañero de pesca de mi padre, pero cuando se trataba de cuestiones de principios, decidió hacer caso a mi madre. Echó al anciano y le dijo que ya no iría a pescar con él. La pesca era su nueva afición después de retirarse de las carreras. Mi padre, que era un novato total, se había enganchado por completo. Sin embargo, ese viejo era un jugador experimentado y tenía a mi padre comiendo de su mano. ¿Quién hubiera pensado que entre la pesca y yo, mi padre me elegiría a mí sin dudarlo ni un momento? Así que al día siguiente, todo el vecindario estaba alborotado, con el rumor de que mis padres habían dejado de publicar mis notas porque mi rendimiento en el instituto había bajado. Decían que era un asunto menor, pero no necesariamente bueno. Cuando los rumores llegaron a mis oídos, mamá y papá temieron que me derrumbara, diciendo apresuradamente que esa gente hablaba tonterías. Jeje, no les hagas caso. Solo están celosos de tus buenas notas anteriores. Quieren asarte en un horno caliente. No nos preocuparemos por ellos. Parpadeé y de repente lo entendí. Por eso mamá y papá dejaron de salir a hablar de mis notas. Temían que la presión me aplastara. Si suspendía, se burlarían de mí. Mis padres lo negaron obstinadamente. Nada de eso. Solo queríamos pasar desapercibidos. No me creí sus excusas, pero tampoco les llamé la atención. En cambio, estudié con renovado impulso. Esta vez, para el gaokao, mi salud no me falló. En plena forma, entregué un examen impecable. Cuando salieron los resultados, quedé tercero en toda la ciudad y me admitieron en Tsinghua. Al ver la carta de admisión, casi se desmayan. Se abrazaron, llorando y riendo. Para un extraño, habría parecido que habían bebido alcohol adulterado. Después de un buen rato, mamá dijo entre sollozos, solo estábamos presumiendo. Nunca imaginamos que se haría realidad en Sophie. Me acerqué y los abracé con fuerza. Mamá, a partir de ahora, si alguien se atreve a llamarte estúpida, diles alto y claro, soy muy inteligente. La mente aguda de tu hija viene directamente de ti. Papá, si alguien se burla de ti por no tener estudios, solo réplica. Puede que yo no tenga estudios, pero mi hija estudia en Tsinghua. Puede que ellos sean eruditos, pero su hijo estudia en Harvard. Ni lo sueñen. Estas dos frases hicieron reír a carcajadas a mis padres. Yo me reí con ellos. Sabía que sus pesadas cargas de preocupación se habían disuelto con ese boletín de notas.
Los días venideros se aclararían como cielos lavados por la lluvia, cada vez más brillantes.